Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que me acompañen en una entrevista con el ex canciller Luis González Posada. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Este lunes empieza juicio contra Keiko. Fiscalía pide 30 años de cárcel y abogado Elio Riera señala que demostrará su inocencia. Rafael Vela parece abogado de Villarán, afirma ex congresista Otto Gibovich ante sorprendentes declaraciones de fiscal. Megapuerto generaría 1 millón de empleos, según Miguel Cordano, presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, interpuso la Fiscalía de la Nación por negar vínculos con Odebrecht. Presentan a cabecillas de intento de golpe, comandantes generales del Ejército y de la Naval, entre 17 detenidos en Bolivia. Y finalmente, alcalde firma convenio para Vía Expresa Sur. López Aliaga dice que reducirá tiempo de viaje de Caraballo a Panamericana Sur. Bien amigos, como les comentaba, tenemos una entrevista vía Zoom con el ex canciller Luis González Posada. Señor González Posada, buenos días. Carlos, buenos días, gusto saludarlo. A ver, el día miércoles la región se vio sorprendida por un intento fallido, golpe de Estado en Bolivia. Esto ha tenido una serie de repercusiones y cuestionamientos. ¿Usted cómo analiza esta situación? Decirle que comparto el criterio de un analista cuando dijo que Bolivia había regresado a la normalidad. Si consideramos que de 1948 a la fecha se han producido 37 golpes de Estado, 17 exitosos y el resto fallidos. Entonces, es una situación grave porque no solamente afecta a la estabilidad de un país vecino al nuestro, sino a todo el hemisferio en su conjunto. Esta crisis, Carlos, hay que mirarla desde un plano más claro. Es una crisis del MAS, el movimiento al socialismo, el partido de gobierno, que ha generado un violento enfrentamiento entre el presidente Arce y Evo Morales. El primero, porque pretende la reelección, a la cual tiene derecho, porque así lo permite la Constitución. Y el segundo, es decir, Evo Morales, que quiere lo mismo, pero no tiene derecho, porque ya ha sido 3 veces presidente, ha intentado serlo nuevamente. El momento que se produjeron azonadas y que tuvo que salir al exilio, y ahora, hoy día el Tribunal Constitucional simplemente le ha dicho que no hay reelección inmediata, permanente, sistemática. Entonces el enfrentamiento entre estas dos personas ha desestructurado el Estado y penetrado las Fuerzas Armadas. Y Carlos, es un enfrentamiento muy grave, Ahora, cargado de insultos, ofensas, inclusive de acusaciones mutuas de corrupción, de narcotráfico. Yo quiero recordar, por ejemplo, que cuando el año pasado se descubrió en un aeropuerto de Madrid el avión estatal de Bolivia con 396 kilos de cocaína pura, lo primero que hizo Evo Morales es responsabilizar a Arce, y a la vez le respondió, ¿no?, que la gran producción de coca en Bolivia está en el Chapare, la zona que controla o que maneja el señor Evo Morales. Eso es para que se vea la dimensión de la crisis. Se han peleado por el control del partido, golpeado, agarrado a silletazos, insultado. Entonces, Bolivia está seriamente afectado por una crisis de esta naturaleza que tiene un nombre y apellido: Evo Morales. Esa siempre ha sido su actitud. Dentro de esta crisis se evidenció órdenes de Evo Morales para hacer lo que siempre hace cuando quiere provocar estallidos de violencia: que se cierren las carreteras para evitar el ingreso de alimentos y abastecimientos de grifos de gasolina en las ciudades, ¿no? Estas fueron sus indicaciones. claro. Sí, entonces estamos pues ante una situación realmente grave, a la cual se suma la crisis económica que vive Bolivia. Bolivia no tiene dólares, no hay dólares, existe control de cambios. Y si usted quiere sacar
Su dinero del banco solo le permiten $100 al día. Bolivia, quiero recordarle, tenía unas reservas internacionales de 15.780 millones de dólares. Hoy tiene 1.700 millones de dólares y cerrados todos los créditos. Y esto ha generado una situación grave al interior del país. Se han paralizado muchas empresas porque no pueden importar sus insumos. Y bueno, genera eso Claro. no solamente inflación, sino desempleo. Entonces, la Claro. crisis es por ahí. La crisis económica y el enfrentamiento entre estos dos dirigentes políticos. Ahora, lo que sorprendió a muchos fue la reacción del general Zúñiga cuando fue detenido, ¿no? Él argumentó que esto habría sido una especie de una trama del mismo presidente Luis Arce, que con esto buscaba subir un poquito su popularidad. ¿Esta versión es creíble para usted? Todo es posible en Bolivia, todo es posible, porque son políticos muy audaces. Recordemos, por ejemplo, que acá estuvo Morales, y cuando llegó al Perú en el gobierno de Castillo, recorrió el país agitándolo, pidiendo asamblea constituyente, Sí. prohibición de que los Estados Unidos sigan cooperando en la lucha contra las drogas, legalizar la producción de drogas. Eso se llama intervención en asuntos de competencia interna. Pues eso hizo Evo Morales y después formó una filial de su partido en el Cusco y lanzó la famosa idea de la constitución de la República Independiente del Sur, una república aymara que vinculaba a los aymaras peruanos con los bolivianos, con los argentinos, con los chilenos, es decir, quitarnos una parte de nuestro territorio. Por eso lo declararon persona no grata, Claro. le han impedido el ingreso al país y me parece en enero, y me parece muy bien, del año pasado, y me parece muy bien que eso ocurra. Entonces, estos problemas los tienen allá mucho más intensos. El país está completamente desestabilizado y como le dije, cualquier cosa puede ser posible. Puede haber sido una ñagaza, una farsa o un hecho real, el levantamiento del general Zúñiga, que tuvo un punto que no debemos pasar desapercibido. Reclamó la libertad del expresidenta Áñez y del gobernador de Santa Cruz. Ambos están presos ilegalmente. La presidenta la tiene detenida 2 años, por orden precisamente de Arce y de Evo Morales, cuando se pusieron de acuerdo y presionaron a los jueces para que no se conceda un juicio donde tenga como instancia previa el Parlamento, a lo cual tiene derecho como es jefe de Estado. Entonces la tienen 2 años presa, sin proceso, enferma, vapuleada. Es un gobierno siniestro, realmente, con el cual el Perú debe manejarse con mucha prudencia, mucho cuidado, porque además solo tienen un punto en común: Arce y Evo son parte del socialismo del siglo XXI. Los dos defienden vigorosamente a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán, Rusia. Inclusive el presidente Arce ha estado hace 2 o 3 semanas en Moscú. Viajó para expresarle a Putin su solidaridad por la invasión a Ucrania. Entonces, ese es el único punto, digamos, que los dos están contactados. Por eso digo que lo que ocurre en Bolivia impacta al bloque de países de gobiernos extremistas de la región. Ahora, Evo Morales sigue muy activo en Bolivia. Incluso a través de las redes sociales se pronuncia no solo sobre temas de Bolivia, sino también de otros países. ¿Cuál es la intención principal de Evo Morales para volver a ser presidente? ¿Qué buscaría? Él es un hombre enfermo por protagonizar. No hay acto internacional que ocurra que él no se mete inmediatamente a respaldarlo cuando le conviene o a criticarlo cuando está en desacuerdo. No, él quiere protagonizar. Recordemos, por ejemplo, que atacó con vileza al presidente Milei de Argentina, porque él respalda a la señora Kirchner y al expresidente Fernández, que son parte de su grupo. Y por algo adicional, cuando él sale del país después de la sonada que provocó el fraude electoral que había montado, lo hace a México.
y de ahí se traslada a la Argentina, donde forman el grupo de Puebla, con todos estos rezagos, digamos, del Foro de Sao Paulo, forman el grupo de Puebla. Y él está vinculado a esos gobiernos, por eso le digo, es una bajada de llanta fuerte para ese bloque izquierdista, que busca protagonizar, estar en la escena. Mire, ganó la presidenta Sheinbaum de México, se apareció Evo Morales en México a regalarle un chal y se tomó fotos con ella regalándole un chal, ¿no? Entonces, ese es su oficio, perturbar, y es un enemigo violento de Occidente y especialmente de los Estados Unidos, a quien le responsabiliza de todos los males y la calumnia sistemáticamente, ¿no? Porque eso hace. Ahora, usted mencionaba el tema de elecciones en Bolivia, sin embargo, las que están bastante cercanas, es a menos de un mes me parece, son las de Venezuela, ¿no? Que Maduro pretende perpetuarse en el poder. ¿Cómo usted ve el panorama de las elecciones en Venezuela? Que está en marcha un fraude gigantesco ante el silencio de las cancillerías democráticas del hemisferio, entre ellas el Perú, que no dicen nada ante esa situación. Miren, la oposición y el gobierno se pusieron de acuerdo en Barbados en 3 puntos. En primer lugar, que las elecciones se realicen el 28 de julio, que se van a hacer. En segundo lugar, la libertad de los presos políticos. Y en tercer lugar, que no hayan vetos a ningún candidato. Sobre lo segundo, no solamente no han dejado en libertad a los presos políticos, no los han incrementado. Hoy día, por ejemplo, están presos todos los comandos de campaña de la señora María Corina Machado y su candidato González Urrutia. Y están 10 de ellos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Y el tercer punto, tampoco, porque proscribieron la candidatura de la señora Machado cuando ella demostró su potencia de liderazgo al obtener varios millones de votos, no solamente en su país, sino en el exterior, en las internas de la oposición. Y 2 días o 3 días después de las internas de la oposición, las encuestas, Meganálisis precisamente, le atribuyó a ella una ventaja de casi 10-1 sobre Maduro. Entonces, en ese momento decidieron vetarla. La reemplazó María Corina Lloris, que es una educadora venezolana, donde también perfiló esa votación, la vetaron. Después pasó ahí por el costado un diplomático que se llama González Urrutia. Lo dejaron pasar, pero quiero decirle, las encuestas lo que dicen. Hay 3 encuestas. ORC le entrega a González Urrutia 51.77 y a Maduro 13.5. Delfos, 55% a González Urrutia y 25% a Maduro. Y Datincorp, 50% a González Urrutia y 28% a Maduro. Más aún, en el exterior donde hay 8.200.000 venezolanos y una potencia de voto de por lo menos 5 millones, ¿no? El 98.6% de los votantes votarían por la oposición y escasamente el 1% por el señor Maduro. Entonces, ¿qué han hecho? Han puesto trabas para que no puedan votar en el exterior. No les permiten inscribirlo. En el Perú, por ejemplo, donde viven 1.600.000 o 700.000 venezolanos, hay 900.000 ciudadanos que tienen derecho a voto, pero solamente van a poderlo hacer 690. Igual ocurre en los demás países. Entonces se llaman trampas, fraude. Han prohibido el ingreso de los veedores electorales de la OEA y de la Comunidad Europea, lo cual ha obligado a países como Brasil y Colombia a retirarse también de la propuesta que le habían hecho y que habían aceptado para garantizar la independencia del proceso electoral. De tal manera que todo se conduce a un fraude que hay que denunciar con claridad, con firmeza, con contundencia, que es la única manera
de parar esta desgracia que se produce en Venezuela y que todos conocemos muy bien sus efectos negativos, ¿no? Ahora, usted menciona, hay 3 encuestas que le dan una victoria considerable a Urrutia. Así es. Abrumador. Se ha prohibido el ingreso de veedores. Se ha tachado a candidatos. Usted me dice que Urrutia ha pasado como que de costado, ¿no? En medio de Es este panorama hay una evidente victoria, según usted, con una trampa, de Maduro. Digamos que el partido ya terminó antes de jugarse. Bueno, él ha dicho, ganaremos por las buenas o por las malas. Más claro no puede haber sido. Y algo peor. Yo estuve viendo ayer varios videos de las agencias internacionales donde la señora María Corina Machado, que es la lideresa socialdemócrata vetada, recorre las ciudades. Las manifestaciones son gigantescas, pero realmente enormes. Pero esos reportes de las agencias internacionales también dan cuenta de dos hechos. Primero, que a ella le han prohibido que viaje en avión. A ella no, a las líneas aéreas le prohíben que les vendan pasajes en avión para que sus desplazamientos sean lentos. Y en segundo lugar, cuando llega a un determinado punto, lo esperan las barras bravas del chavismo, las cargas de insultos, de amenazas, ¿no? Y muchas veces golpean a sus militantes. Entonces estamos ante un cuadro muy grave de violencia de un país como Venezuela, que está en una crisis económica pavorosa, con altísimo grado de corruptela y acusado además por la Corte Penal Internacional y por la Comunidad Europea de delitos de lesa humanidad, es decir, asesinatos, secuestros, encarcelamiento de personas, de los cuales son responsables la cúpula militar y civil del gobierno de Maduro. Ahora, corrupción, enjuiciamientos irregulares, crisis económica. Con un nuevo gobierno de Maduro esto tiene para largo. No hay forma de salir de esa situación. Bueno, mire, la encuesta que yo hago referencia se hace una pregunta interesante a los encuestados. Dice, ¿qué pasaría si gana Maduro? 35% de ellos dijo, me iría del país. Y un 45% lo pensaría. Es decir, el 80% podría moverse hacia afuera, lo cual significa que a los 8.200.000 venezolanos que están autoexiliados se sumarían varios millones más, lo cual generaría una crisis de estabilidad en toda América Latina, porque esa es nuestra zona donde ellos llegan. Entonces todo esto hay que verlo con claridad. A mí me extraña más bien el silencio, como dije en algún momento de las cancillerías. Me extraña que la OEA no haga una reunión extraordinaria para que le dé la palabra a la oposición y proyecte todo el escandaloso fraude que se viene preparando. Es la única manera de detener lo que va a ocurrir en Venezuela. Se van a imponer por las buenas o por las malas, como dice Maduro, ¿no? Y en medio de esta situación, hace unos días, la Superintendencia de Migraciones dio una ordenanza que a partir del 2 de julio, ciudadanos venezolanos solo pueden ingresar al Perú con visa y pasaporte. Esta pareciera una reacción ya tardía, ¿no? Muy tardía. Mire, cuando comenzó la crisis, el gobierno de Kuczynski abrió las puertas sin ningún control. Yo recibí informes que de Tumbes estaban ingresando muchos delincuentes, sin documentos, sin chequeos, sin papeles. Y llamé al canciller Popolicio, a quien conozco. Le dije, oye, mucho cuidado con esto, de que están entrando delincuentes por Tumbes, y esa gente es violenta, esa gente, donde está el Tren de Aragua, por supuesto, va a cometer muchos delitos en el Perú. Me respondió que iba a ver con migraciones, pero no vio nada. Así que hay que decir nombres y apellidos en esto. No vio absolutamente nada, porque yo hice una segunda llamada cuando me informaron que el ingreso clandestino de venezolanos
prontuariados al Perú se había incrementado a tal punto que habían puesto un service de ómnibuses. O sea, entraban por Tumbes, subían a ómnibus y los trasladaban a diferentes partes del país. De tal manera que estamos nosotros cosechando lo que hemos sembrado. Bueno, pero a tiempo es de hacerlo, pero también a tiempo es de proceder a deportar a los venezolanos detenidos por delitos o que no tengan documentos. Eso lo hace cualquier país del mundo. Claro. Así que esperemos una actitud firme de parte del gobierno de Migraciones, que es la entidad que le corresponde actuar de esa manera, justamente con la Policía Nacional. Y esperemos también, como usted dice, un pronunciamiento de Cancillería y de la OEA sobre lo que está ocurriendo y va a ocurrir, evidentemente, en Venezuela. Mire, yo espero que en este momento que estamos hablando, se está por desarrollar la Asamblea General de la OEA, ahorita. Espero que ese sea el tema central, porque es el tema más importante que existe, es decir, que el mundo vea lo que pasa en un país de la región, que tomen decisiones. Lo que no pueden es quedarse callados. Claro. Vamos a ver qué ocurre y ojalá pues este asunto sea expuesto mundialmente para que se adopten medidas. Si usted me pregunta a mí, ¿yo qué haría? Yo lo primero que haría es retirar mi embajador de Perú en Venezuela y exigir que el venezolano se vaya del país, porque no se puede tener relaciones diplomáticas plenas con una tiranía. Al hacerlo, la legitimamos, porque ellos utilizan esos mecanismos para decir al mundo somos reconocidos. O sea, primero retirar nuestros embajadores, reducir la relación diplomática simplemente a nivel de consular, para que atiendan a los ciudadanos peruanos que están en Venezuela y los venezolanos a sus ciudadanos que están en el Perú. Eso es lo que deberíamos hacer. Es un error diplomático mantener relaciones plenas con dictaduras. No se debe hacer. Esa no es diplomacia, esa es concesión. Bien, señor González Posada, queremos agradecerle la entrevista. Muchas gracias, ¿ah? Que tenga buen día. Usted. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ex canciller Luis González Posada, con quien hemos tocado dos temas importantísimos, ¿no? La crisis en Bolivia y las próximas elecciones en Venezuela, que según señala, se viene un fraude evidente. Bien, yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.